La historia comienza en una aldea fronteriza del territorio de Arizona, a finales del siglo XIX, donde el sol abrasador se mezcla con el viento seco y el polvo rojizo del desierto. Las casas de madera, desgastadas por los años, se alineaban sobre calles polvorientas, y los pocos habitantes se movían con paso cansado, conscientes de que la tierra y la escasez marcaban sus vidas. Entre ellos vivía Elena Carter, una joven de apenas 18 años, que hasta hace poco compartía sus días con su madre y su padre en un pequeño rancho al borde del desierto. Su piel era clara y suave, casi traslúcida bajo la luz del sol, y sus ojos, de un gris plateado, reflejaban tanto inocencia como curiosidad por el mundo. Su cabello castaño, largo y ondulado, estaba trenzado en un moño sencillo que caía sobre su espalda, y sus manos, acostumbradas a las tareas domésticas, delataban la mezcla de fragilidad y fuerza que la definía. La vida de Elena cambió drásticamente cuando su padre, Thomas Carter, un hombre endurecido por la sequía y la pobreza, tomó la decisión de entregarla en matrimonio a un hombre apache llamado Tahan. Thomas no lo hacía por deseo personal, sino por supervivencia. Su rancho estaba en ruinas, sin ganado ni cosechas, y la única manera de asegurar su subsistencia era cumplir con un trato antiguo. Tahan, respetado en su tribu, debía recibir la mano de Elena como parte de una deuda que su familia había contraído con él años atrás, cuando Thomas le salvó la vida durante una emboscada de soldados. Aunque Tahan no buscaba esposa por deseo, la unión era vista como un acto de honor y compromiso. Elena recibió la noticia con un choque emocional devastador. ¿Casarme con un apache? ¿O se preguntaba en voz baja, mientras sus lágrimas caían sobre las manos entrelazadas? Para ella, la idea de abandonar su hogar, su cultura y su mundo conocido era aterradora. Su madre había fallecido hacía poco, y la figura de apoyo que podría haberle dado consejo había desaparecido. Solo quedaba su padre, que evitaba mirarla directamente, consciente de que su decisión había marcado un punto de no retorno. Él te cuidará, Elena, te dará seguridad. Nosotros no tenemos nada más que ofrecer, murmuró Thomas con la voz cargada de tristeza y resignación. Esa noche, Elena permaneció despierta, incapaz de conciliar el sueño. Se sentó junto a la ventana de su habitación, observando cómo la luna iluminaba suavemente el desierto, proyectando sombras largas y fantasmales. El viento soplaba con fuerza, levantando el polvo y el aroma seco de la tierra, mientras los coyotes aullaban a lo lejos. En silencio rezó, no pidiendo amor sino fuerza. Su corazón estaba lleno de miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a perder su libertad, miedo a un futuro incierto. Cada pensamiento era un nudo de ansiedad que parecía apretarle el pecho. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol atravesaban el horizonte, mientras un grupo de jinetes aparecía en la distancia. Al frente, montado en un caballo negro como la noche, iba Tahan, imponente y silencioso, su piel bronceada por el sol. Sus hombros anchos y su porte seguro daban la impresión de alguien que no solo conocía la vida dura del desierto, sino que la dominaba. Su mirada era penetrante y profunda, capaz de observar a Elena como si pudiera leer sus pensamientos más íntimos. No hablaba mucho, pero su sola presencia llenaba el aire con una sensación de calma y autoridad. Cuando Tahan se acercó, desmontó con cuidado y se inclinó ligeramente hacia ella. Sus palabras fueron simples, pero resonaron con sinceridad. No te haré daño. Te llevaré conmigo y estarás a salvo. Elena, a pesar de la tensión y el miedo, sintió un extraño alivio. No era la certeza de seguridad completa, pero sí una señal de que aquel hombre no buscaba dominarla ni humillarla. Aún así, su corazón latía con fuerza, y la incertidumbre le hacía dudar de cada paso que estaba por dar. El padre de Elena le entregó una pequeña cruz de plata, el último recuerdo de su madre. «¿Recuerda quién eres, Elena?», murmuró con voz quebrada. Ella asintió sin pronunciar palabra, sintiendo el peso de la despedida. Cada mirada, cada gesto de aquel instante quedaría grabado en su memoria como un eco doloroso de lo que estaba dejando atrás. Elena montó al caballo, todavía temblorosa, mientras Tahan la guiaba por senderos polvorientos, atravesando colinas y ríos, en un viaje silencioso que parecía eterno. Durante el camino, el miedo de Elena se mezclaba con la curiosidad.
Observaba cómo Tahan se movía con naturalidad, como si el desierto fuera una extensión de su propio cuerpo. Cada gesto suyo denotaba respeto. Cuando le ofrecía agua de un cuenco lo hacía con cuidado, sin imponer su fuerza. Cuando caminaban juntos, mantenía una distancia prudente, como si comprendiera que la joven necesitaba tiempo para adaptarse. Elena no sabía cómo interpretar esas acciones. No eran amor, no eran ternura completa, pero sí un atisbo de humanidad que contrastaba con los temores que había acumulado. Al llegar a la aldea apache, Elena se encontró con un paisaje que le era completamente ajeno. Casas de madera y piel, con techos bajos y humo saliendo de las chimeneas, se mezclaban con la vegetación seca del desierto. Los niños corrían y jugaban, observándola con ojos curiosos, mientras las mujeres la miraban con respeto y compasión. Pronto, le ofrecieron ropa nueva, un vestido de piel suave con bordes bordados y un collar con una piedra turquesa, símbolo de bienvenida a la tribu. Elena aceptó con timidez, consciente de que cada paso que daba la acercaba más a un mundo que aún no comprendía. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y el cielo adquiría tonos rojizos y violeta, comenzó la ceremonia nupcial. Los ancianos entonaban cánticos en lengua apache, y el fuego iluminaba los rostros de los presentes con un resplandor cálido y tembloroso. Tahan colocó cuidadosamente el collar sobre el cuello de Elena, sellando la unión ante su gente. La joven sintió el peso de aquel momento, la solemnidad, la tradición, la expectativa de un futuro incierto. A pesar de todo, una parte de ella sintió una extraña sensación de protección, como si un lazo invisible la envolviera, más allá del miedo y la tristeza. Cuando la aldea se retiró y la luna quedó suspendida en lo alto del cielo, Tahan guió a Elena hasta la cabaña que había preparado para ambos. Era un espacio modesto pero cálido, iluminado por una lámpara de aceite. Sobre el suelo había pieles y mantas, y un cuenco con flores secas emanaba un aroma sutil que mezclaba la tierra y la naturaleza. Elena caminaba lentamente, con el corazón palpitando con fuerza, consciente de que cada paso la acercaba a un umbral irreversiblemente nuevo. Dentro de la cabaña, Tahan no la tocó ni exigió nada. Se sentó frente al fuego y comenzó a hablarle de su pueblo, de los espíritus del viento y del río, de cómo su tribu respetaba la vida y la naturaleza. Su voz era profunda y calmada, y Elena lo escuchó con una atención que nunca antes había sentido. Era como si cada palabra la envolviera en una red de seguridad invisible. Por primera vez no se sentía como una prisionera, sino como alguien invitado a comprender y ser comprendido. Al avanzar la noche, cuando la cabaña quedó en silencio salvo por el crepitar del fuego, Tahan apagó la lámpara y se acercó lentamente sin tocarla y susurró: «Descansa, no te temo, y no tienes que temerme». Elena cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. No sabía si llorar o sonreír. Aquella primera noche no fue de pasión, sino de descubrimiento. El descubrimiento de que incluso en las circunstancias más inesperadas, la ternura y el respeto podían sembrar los primeros brotes de lo que algún día podría convertirse en amor. En el silencio compartido, el miedo comenzaba a transformarse en algo más suave, más paciente, un susurro de esperanza que apenas empezaba a despertar en su corazón. Después de la primera noche en la cabaña, Elena despertó con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos confusos. La luz tenue del amanecer se filtraba por la ventana de piel de la cabaña, dibujando sombras sobre las paredes y resaltando la textura de las pieles y mantas. Afuera, el viento del desierto movía suavemente las ramas secas de los arbustos, creando un murmullo que parecía susurrarle al oído. Por primera vez, Elena se sintió separada de la presión y la angustia del mundo que había dejado atrás. Estaba en un lugar extraño, sí, pero también sorprendentemente tranquilo. Tahan ya estaba despierto, preparando el fuego para el desayuno. Movía las brasas con cuidado, ajustando la posición de las piedras que rodeaban el fuego para que el calor fuera uniforme. Elena lo observaba en silencio, notando los pequeños detalles, la precisión de sus movimientos, la fuerza contenida en sus manos, la serenidad en su rostro. Era evidente que cada acción estaba llena de respeto, no solo por ella, sino por el espacio que compartían.
Aquella sensación de seguridad era nueva para Elena, y por primera vez en días, pudo respirar sin que el miedo la atrapara por completo. «Buenos días», dijo Tahan, con su voz grave y calmada, sin mirarla directamente, como si respetara el tiempo que ella necesitaba para despertar. «¿Dormiste bien?». Elena asintió con un hilo de voz, sin atreverse a hablar demasiado. No estaba acostumbrada a la amabilidad en un contexto donde el miedo había dominado su existencia hasta ahora. Cada gesto suyo parecía calculado para no invadirla, para permitirle mantener su dignidad, algo que Elena no esperaba encontrar en un matrimonio impuesto por obligación. Durante el desayuno, compartieron pan y agua, y Tahan le enseñó cómo preparar un tipo de infusión hecha con hojas secas de plantas del desierto, explicándole para qué servían cada una de ellas. Elena lo escuchaba con atención, sorprendida por la paciencia y la delicadeza que mostraba. Cada gesto, cada explicación, estaba impregnada de un respeto profundo. No había prisas, no había exigencias, solo la disposición de un hombre que entendía que la confianza se gana poco a poco. Después de comer, Tahan la guió fuera de la cabaña. La luz del sol bañaba la tierra rojiza, y el aire estaba lleno de olor a hierbas secas y tierra caliente. Comenzaron a caminar por un sendero cercano, bordeado de arbustos y cactus, que llevaba a un pequeño manantial donde los miembros de la tribu recogían agua fresca. Elena caminaba detrás de él, sus ojos explorando cada detalle, las huellas de animales, la forma en que el viento agitaba las hojas, el brillo de la arena bajo el sol. Era un mundo completamente distinto al que conocía, y aunque aún sentía miedo, también había una curiosidad creciente que comenzaba a despertar. «Aquí es donde el río canta», dijo Tahan, señalando el manantial mientras el agua corría con un murmullo constante. «Los ancianos dicen que quienes escuchan su canción con atención pueden comprender los secretos de la tierra y del viento». Elena se inclinó para tocar el agua, y la sensación fresca sobre sus dedos la sorprendió. Era simple pero pura, y por un instante se sintió conectada con aquel lugar. Miró a Tahan y vio que lo observaba con paciencia, sin juzgarla ni apresurarla. En ese momento, algo comenzó a cambiar en su corazón. La sensación de miedo absoluto empezaba a ceder terreno frente a algo más profundo, una confianza incipiente que aún no sabía cómo nombrar. A medida que pasaban los días, la rutina en la cabaña y en la aldea enseñó a Elena a ver la ternura en Tahan de maneras pequeñas pero significativas. Lo veía ayudar a los ancianos, enseñar a los niños a montar a caballo, preparar las armas y herramientas con precisión y cuidado, y siempre con un respeto silencioso hacia cada persona que encontraba. Elena aprendió a apreciarlo no por un acto grandioso de heroísmo, sino por la constancia de sus gestos cotidianos, por la manera en que su paciencia parecía infinita y su fuerza siempre contenida. Una tarde, mientras recolectaban leña en las colinas cercanas, Elena tropezó y cayó raspándose la rodilla. Antes, en cualquier otro contexto, alguien podría haberla regañado o ignorado, pero Tahan corrió hacia ella de inmediato. Sus manos firmes la ayudaron a levantarse, y examinó la herida con cuidado, limpiándola y aplicando un ungüento hecho con hierbas. «No duele demasiado», dijo él con voz calmada, tratando de sonreír para tranquilizarla. «Pronto sanarás». Elena sintió una mezcla de gratitud y confusión. No solo había cuidado de ella, sino que lo hizo sin reproches, sin exigir nada a cambio. Era un tipo de ternura que nunca había conocido, un respeto silencioso que comenzaba a abrir su corazón. Por primera vez, comenzó a preguntarse si tal vez, en este hombre extraño y desconocido, podía encontrar algo parecido a un compañero, alguien que pudiera protegerla y acompañarla sin borrar su identidad. Con cada día que pasaba, Elena comenzó a compartir fragmentos de su vida pasada con Tahan, historias de su madre, los recuerdos del rancho familiar, sus miedos y sueños. Él escuchaba, siempre atento, nunca interrumpiendo ni juzgando, solo dejando que sus palabras fluyeran, y cuando hablaba él, lo hacía con cuidado, explicando las tradiciones de su tribu, los valores que guiaban su vida, y la filosofía de respeto hacia todos los seres vivos. Elena escuchaba y aunque al principio se sentía desconectada, pronto empezó a comprender y apreciar su mundo,
sus costumbres, su manera de vivir. Una noche, mientras ambos se sentaban frente al fuego, Elena sintió por primera vez que podía relajarse por completo en su presencia. La cabaña estaba silenciosa salvo por el crepitar del fuego y el murmullo del viento fuera. Tahan no hizo ningún movimiento brusco ni forzó conversación. Simplemente estaba allí, con su porte sereno y sus ojos atentos. Elena comenzó a sentir un calor distinto en su corazón, algo más que respeto, un afecto incipiente, una ternura que no necesitaba palabras para expresarse. «Tahan», susurró Elena, con voz temblorosa. «Nunca imaginé que alguien pudiera ser tan paciente, ni tan...». Bueno, él la miró y por un momento el silencio lo llenó todo. Luego respondió suavemente: «Todos merecen ser tratados con respeto, incluso quienes llegan con miedo y dudas». Aquellas palabras quedaron grabadas en Elena. No eran románticas, no tenían intención de seducir ni de apresurar el amor, pero eran honestas y llenas de sinceridad, y en ellas vio la semilla de algo que podría crecer. La ternura no estaba en los gestos grandiosos, sino en la constancia del cuidado y la consideración, y eso comenzaba a tocar su corazón. Con el paso de las semanas, Elena empezó a aceptar la vida con Tahan, a ver la belleza en su mundo, a sentirse parte de algo más grande que su miedo inicial. Aprendió a montar a caballo con él, a recolectar hierbas, a preparar alimentos según las tradiciones de la tribu. Cada día que pasaba, la relación entre ambos se fortalecía. El miedo inicial se transformaba lentamente en una confianza silenciosa y en una ternura compartida, en la que cada mirada, cada gesto contaba más que las palabras. Finalmente, Elena comprendió que el respeto mutuo, la paciencia y la comprensión habían comenzado a abrir su corazón. No era un amor apasionado ni urgente, sino un despertar lento y profundo. La certeza de que, aunque la vida la hubiera llevado por caminos inciertos y difíciles, había encontrado un hombre que la trataba con dignidad, ternura y paciencia, y que podía llegar a ser más que un protector. Podía convertirse en alguien digno de confianza, alguien a quien se podía amar con el tiempo. Así concluye este Outline 2, mostrando cómo Elena empieza a ver la bondad y la ternura de Tahan, y cómo su miedo inicial comienza a transformarse en respeto y afecto, preparando el terreno para que el amor verdadero surja lentamente. Tras semanas de convivencia, Elena comenzaba a sentirse más cómoda en la aldea y con Tahan, pero la vida entre culturas tan distintas nunca es sencilla. El respeto mutuo y la ternura inicial habían dado paso a emociones más profundas. Aunque aún confusas, Elena se encontraba a menudo observando a Tahan, preguntándose qué pensaba y cómo veía el mundo. Su corazón, antes lleno de miedo, ahora estaba teñido de curiosidad y un creciente afecto. Sin embargo, ese afecto venía acompañado de un conflicto interno. ¿Podría realmente amar a alguien que le era tan desconocido? ¿Alguien de quien apenas conocía el lenguaje de sus gestos y tradiciones? Un día, mientras recolectaban leña en una colina cercana, Elena tropezó con una raíz y cayó, raspándose la mano. Antes, en cualquier otro contexto, su instinto habría sido llorar o sentirse impotente, pero esta vez Tahan estaba allí en un instante. La levantó con firmeza y suavidad, examinando la herida con cuidado. Aplicó un ungüento de hierbas, masajeando la piel herida sin prisa. Elena sintió un calor en el pecho. No era solo alivio físico, sino la certeza de que alguien cuidaba de ella por elección y no por obligación. ¿Te duele mucho?, preguntó él con voz calmada. No demasiado, respondió ella, aunque en realidad un pequeño dolor persistía. Gracias. Ese gracias fue más que una palabra. Fue un reconocimiento de algo intangible que comenzaba a formarse entre ambos. Elena empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que Tahan hablaba a los niños con paciencia, cómo ayudaba a los ancianos a cargar sus pertenencias, cómo mantenía el orden en la aldea sin imponer su autoridad. Cada gesto le enseñaba que la fuerza y la bondad podían coexistir, y que las emociones complejas podían expresarse sin palabras. Sin embargo, no todo era simple. La aldea y la tribu mantenían costumbres que Elena no entendía completamente. Algunas noches, mientras se sentaban frente al fuego, observaba rituales que le resultaban extraños, símbolos que le parecían misteriosos y, a veces, intimidantes.
Tahan notaba su incomodidad y no la obligaba a participar, pero sí le explicaba con calma. Estas tradiciones nos recuerdan que cada acción tiene un significado. Nos enseñan respeto, paciencia y fortaleza. Elena escuchaba absorbiendo cada palabra. Empezó a comprender que la paciencia y la apertura eran esenciales no solo para sobrevivir en aquel lugar, sino también para abrir su corazón a algo más grande que sus miedos. Comenzaba a percibir que el afecto que sentía por Tahan estaba creciendo, aunque aún no sabía cómo llamarlo ni cómo gestionarlo. Un día, un conflicto inesperado probó esa naciente cercanía. Mientras Elena ayudaba a las mujeres de la aldea a preparar alimentos, un joven de la tribu cuestionó su presencia y habilidades, insinuando que una mujer blanca no podía entender las costumbres apache. Elena se sintió humillada y herida, deseando huir y regresar a su mundo anterior. Pero antes de que pudiera reaccionar, Tahan intervino. No alzó la voz ni mostró ira. Simplemente explicó su presencia y defendió su derecho a aprender y participar. Su firmeza y tranquilidad impresionaron a Elena y al mismo tiempo le enseñaron una lección importante. El respeto se gana a través de acciones consistentes, no con palabras altisonantes. Esa noche Elena reflexionó sobre los acontecimientos. Se dio cuenta de que Tahan no solo la protegía, sino que también le enseñaba a ser fuerte, a confiar en sí misma y a enfrentar los desafíos con dignidad. Por primera vez, entendió que amar podría ser algo silencioso y paciente, algo que se construye en los actos cotidianos y en la comprensión mutua. El miedo que había sentido al inicio de su matrimonio empezaba a transformarse en una curiosidad llena de esperanza. ¿Podría esta unión forzada convertirse en algo que ella eligiera con el corazón, y no solo con la obligación? Elena y Tahan comenzaron a pasar más tiempo juntos, explorando la tierra alrededor de la aldea, aprendiendo sobre plantas medicinales, animales y caminos secretos que solo los nativos conocían. Cada salida era una oportunidad para aprender y acercarse. Elena comenzó a compartir más de sí misma, sus recuerdos de infancia, las historias de su madre, sus sueños sobre un futuro que parecía imposible. Tahan escuchaba, siempre paciente, y a veces añadía historias de su propia vida, su infancia, la formación en las tradiciones de su tribu, los retos que había superado. La cercanía compartida fortaleció su vínculo, aunque todavía era tierno y sutil. Una tarde, mientras caminaban por un cañón, Elena vio una manada de caballos salvajes a lo lejos. Su belleza y libertad la emocionaron profundamente, y sin pensar comenzó a correr hacia ellos. Tan la siguió con agilidad pero sin apresurarla. Cuando se detuvo a su lado, ella respiraba con dificultad, la emoción en sus ojos brillando más que el sol del desierto. Él se acercó, colocando suavemente su mano sobre la suya para ayudarla a recuperar el equilibrio. Elena sintió un cosquilleo extraño, un calor que iba más allá del contacto físico. Era la sensación de ser cuidada, de ser comprendida, de ser valorada como alguien más que un deber o una obligación. El creciente afecto también se enfrentó a tensiones culturales. Elena a veces luchaba con su propia identidad. ¿Podía realmente adaptarse a la vida apache sin perderse a sí misma? ¿Podría amar a Tahan y al mismo tiempo mantener los recuerdos de su mundo anterior? Estas preguntas la mantenían despierta algunas noches, mientras el fuego crepitaba y Tahan dormía a su lado en silencio. Sin embargo, la manera en que él la respetaba y la incluía en su mundo le ofrecía un consuelo inesperado. Aprendió que la confianza y el afecto podían crecer incluso en medio de la incertidumbre, y que las diferencias culturales no tenían que separar a las personas, sino enriquecerlas. Con el tiempo, Elena comenzó a expresar su afecto a través de pequeñas acciones, ayudando a Tahan con tareas, compartiendo historias y risas, y escuchándolo con atención. Cada gesto reforzaba el lazo que se estaba formando entre ellos. Por su parte, Tahan respondía con sutileza, un gesto de apoyo, una sonrisa silenciosa, o un comentario amable sobre su progreso en aprender las tradiciones de la tribu. Esta danza de respeto y cuidado mutuo estableció la base de lo que podría convertirse en amor verdadero. Una conexión que no se basaba en la fuerza o la obligación, sino en la elección consciente de cuidar y comprender al otro. Finalmente Elena empezó a notar cambios internos. Su miedo inicial,
que antes dominaba su corazón se transformaba lentamente en afecto y ternura. Cada día con Tahan le enseñaba algo nuevo: la paciencia, la humildad, la importancia de la confianza y la manera en que los actos simples pueden expresar sentimientos profundos. La relación entre ambos había pasado de una coexistencia obligada a una cercanía emocional que permitía que surgieran las primeras emociones románticas, aunque todavía tímidas y cautelosas. Este Outline 3 concluye con la demostración de cómo Elena y Tahan superan pequeños conflictos, cómo la cercanía física y emocional les permite explorar emociones nuevas, y cómo la paciencia, la comprensión y el respeto mutuo empiezan a transformar la relación de obligación en algo más profundo. Los primeros indicios de amor que florece lentamente en medio de desafíos culturales y personales. Después de varias semanas de convivencia y acercamiento, Elena comenzó a notar cambios profundos en su corazón. Lo que en un principio era miedo e incertidumbre, lentamente se transformaba en una mezcla de curiosidad, respeto y ternura hacia Tahan. La relación que había empezado como una obligación y un deber se estaba convirtiendo en algo más sutil, delicado y profundamente humano. Una conexión emocional que no dependía de palabras, sino de gestos, miradas y silencios compartidos. Una tarde, el sol caía en tonos dorados sobre el desierto y las montañas cercanas. Elena y Tahan estaban sentados junto al río, lavando ropa y utensilios de la cabaña. El agua corría clara y fría, produciendo un murmullo constante que llenaba el aire. Elena observaba cómo Tahan manipulaba con cuidado la madera de los utensilios, limpiándolos con meticulosidad. Cada movimiento era paciente y preciso, y Elena se dio cuenta de que aquel cuidado era una extensión de su carácter. Un hombre que podía manejar la dureza de la vida en el desierto, pero que elegía actuar siempre con delicadeza hacia los demás. «Tahan», dijo Elena con voz baja, «¿cómo puedes ser tan paciente todo el tiempo?» Él la miró con la luz del sol reflejándose en sus ojos oscuros, y sonrió levemente. «No es paciencia, es respeto. Respeto por la vida, por quienes me rodean, y por aquellos que dependen de mí». Elena reflexionó sobre sus palabras. Comprendió que aquella paciencia no era un simple rasgo de personalidad, sino un principio de vida. Fue un momento revelador. Entendió que el afecto podía ser silencioso, profundo y constante, y que no necesitaba ser proclamado para ser real. En ese instante algo se despertó en su corazón. Un deseo de acercarse más, de conocer y comprender a Tahan no solo como esposo, sino como persona. Esa noche, después de la cena, Tahan la guió hacia la cabaña que ambos compartían. La luz de la luna iluminaba suavemente el interior, creando sombras cálidas sobre las pieles y mantas. Elena sintió un cosquilleo de anticipación. No era miedo, sino una mezcla de emoción y curiosidad. Por primera vez, se permitió mirar a Tahan con ojos que buscaban más que respeto. Buscaban conexión, comprensión y compañía. Se sentaron juntos frente al fuego. Tahan comenzó a hablar de la luna, de cómo los ancianos de su tribu interpretaban su luz y su movimiento, relacionándolos con la vida, los cambios y la fortuna. Elena escuchaba fascinada, absorbiendo cada palabra, cada historia, cada explicación. Le ofrecía una ventana a su mundo, a sus pensamientos y emociones. Ella comenzó a sentirse parte de ese universo, no como una intrusa, sino como alguien bienvenida y valorada. «Siempre me pregunto», dijo Elena tímidamente, «si podré algún día entender todo esto. Tus costumbres, tu forma de ver el mundo». Tahan la miró con ternura. «No tienes que entenderlo todo de inmediato, solo debes permitirte aprender y sentir. Con el tiempo, tu corazón encontrará su propio camino». Elena se sorprendió por la profundidad de sus palabras. Comenzó a darse cuenta de que la intimidad no siempre se manifiesta a través del contacto físico o las palabras directas. A veces, la intimidad surge de la paciencia, de la atención y de la disposición de compartir silencios y miradas. Aquella noche, ambos permanecieron cerca sin hablar demasiado, compartiendo un silencio lleno de significado. Fue un momento de confianza absoluta. Cada uno se sentía seguro y respetado en la presencia del otro. Los días siguientes continuaron fortaleciendo esa conexión.
Elena empezó a participar en rituales y tareas cotidianas de la tribu con mayor confianza. Tahan la guiaba, explicando cada paso, y siempre estaba atento a sus reacciones y necesidades. Elena se dio cuenta de que podía confiar plenamente en él, no solo por su fuerza física o su conocimiento del desierto, sino por su sensibilidad y consideración constantes. Cada gesto, por pequeño que fuera, consolidaba un lazo invisible, profundo y esencial. Un momento decisivo ocurrió cuando Elena y Tahan se encontraron solos junto al río. Al amanecer, el sol apenas comenzaba a elevarse, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Elena observó cómo el reflejo de la luz en el agua iluminaba suavemente el rostro de Tahan. La belleza de aquel instante la conmovió, y sin darse cuenta, apoyó la mano sobre la suya, buscando contacto. Tahan no retiró la mano. La sostuvo con suavidad, sin prisa, sin expectativas. «Es hermoso aquí», dijo Elena casi en un susurro. «Sí», respondió él. «La belleza no solo está en el paisaje, sino en saber compartirla». El contacto de sus manos, aunque mínimo, transmitió más de lo que las palabras podrían expresar. Fue un primer susurro del corazón, una señal de que la confianza y el afecto mutuo estaban dando paso a emociones más profundas, cariño, ternura y el inicio del amor. Elena sintió un calor que no había experimentado antes, una sensación de cercanía y seguridad que la hizo sonreír sin darse cuenta. Sin embargo, la intimidad también traía vulnerabilidad. Elena comenzó a reconocer sus propios miedos, el temor a perder su identidad, a no ser aceptada completamente, a no poder adaptarse del todo a aquel mundo. Pero Tahan, siempre atento, parecía comprender sin necesidad de palabras. Su cercanía no era invasiva. Su cuidado no era controlador. Esto permitió que Elena comenzara a abrir su corazón, poco a poco, aprendiendo a equilibrar sus sentimientos y miedos con la confianza y ternura que Tahan ofrecía. En las noches siguientes, compartieron más momentos íntimos, no en términos de pasión, sino en cercanía emocional. Se contaban historias de sus infancias, hablaban de sueños y temores, y a veces simplemente permanecían sentados frente al fuego, escuchando el silencio lleno de significado. Cada uno respetaba los límites del otro, creando un espacio seguro donde podían expresar sus emociones sin juicio ni presión. Elena también comenzó a notar la forma en que Tahan la observaba, con atención, sin crítica, con una paciencia infinita. Sus miradas silenciosas se convirtieron en un lenguaje propio, un canal de comunicación emocional que reemplazaba las palabras. Cada gesto de cuidado, cada explicación paciente, cada momento compartido reforzaba la intimidad entre ellos, enseñándoles que el amor puede surgir de la confianza, la comprensión y la ternura, antes incluso de la pasión física. Por primera vez desde su llegada, Elena se permitió pensar que podría elegir este amor, no porque estuviera obligada, sino porque su corazón estaba comenzando a responder al respeto, la paciencia y la ternura que Tahan le ofrecía. Comprendió que la intimidad no se mide solo por cercanía física, sino por la disposición de abrir el corazón y compartir miedos, sueños y silencios. En cada mirada, en cada gesto y en cada palabra silenciosa, su vínculo se fortalecía, preparando el terreno para que el amor verdadero pudiera florecer. Tras semanas de convivencia, aprendizaje y descubrimiento mutuo, Elena había cambiado profundamente. La joven que al principio llegó a la aldea apache con miedo e incertidumbre, ahora se encontraba más segura, consciente de sí misma y abierta a la vida junto a Tahan. Lo que había comenzado como una obligación impuesta por circunstancias económicas y culturales se estaba transformando en algo que ella elegía con el corazón. El amor verdadero. El despertar del amor no fue súbito ni dramático, fue gradual. Como la luz del amanecer que tiñe lentamente el cielo de tonos dorados y rosas. Elena comenzó a reconocer cada gesto de Tahan como un acto de cariño y cuidado. La forma en que sostenía sus manos mientras la guiaba por senderos rocosos, cómo ajustaba su silla de montar para ella, cómo la protegía de las inclemencias del desierto y de los riesgos que surgían en la vida cotidiana, todo hablaba de un afecto profundo y genuino. Ella, a su vez, comenzó a corresponder de manera natural, compartiendo sonrisas,
buscando su mirada y participando activamente en la vida de la tribu. Una tarde, después de recolectar hierbas medicinales, Tahan y Elena se sentaron junto al río descansando. El sol caía lentamente, reflejando luces anaranjadas sobre el agua. Elena notó cómo su corazón latía más rápido cuando Tahan se inclinaba ligeramente para tomar un pequeño ramo de flores silvestres y ofrecérselas. Fue un gesto simple, pero cargado de significado, atención, cuidado y un deseo de agradarla. «Para ti», dijo Tahan, con su voz grave pero suave. «No tienen valor material, pero espero que traigan alegría a tu corazón». Elena tomó las flores con cuidado, sonriendo tímidamente. Sus dedos rozaron los de él, y en ese contacto surgió una chispa de intimidad que ambos sintieron sin necesidad de palabras. Ella comprendió que el amor no siempre se expresa mediante grandes gestos, sino a través de la constancia de pequeños actos de cuidado y atención. Los días siguientes consolidaron esa conexión. Tahan comenzó a incluir a Elena en decisiones importantes de la aldea, respetando sus opiniones y valorando sus ideas. Esto fortaleció su sentido de pertenencia y le hizo sentir que no estaba simplemente cumpliendo un papel, sino que era parte activa de una comunidad que ahora también sentía como propia. Elena comenzó a notar que su afecto por Tahan se mezclaba con admiración. Lo admiraba no solo por su fuerza y conocimiento del desierto, sino por su capacidad de respeto, paciencia y compasión hacia todos los seres vivos. Una noche, bajo un cielo estrellado, Elena y Tahan se sentaron fuera de la cabaña, escuchando el silencio del desierto y los sonidos de la naturaleza. La luna iluminaba suavemente sus rostros. Elena respiró hondo y decidió abrir su corazón. «Tahan, creo que estoy comenzando a sentir algo que no esperaba», susurró. «Algo que va más allá de respeto o miedo. Algo como cariño». Tahan la miró con intensidad pero sin prisa. Su rostro reflejaba comprensión y ternura. «Elena, yo también», respondió con calma. «Lo que comenzó como obligación, cuidado y respeto, ha crecido en mi corazón. Te conozco, te observo, y siento que no eres solo mi esposa por deber, sino alguien con quien quiero compartir mi vida». Ese reconocimiento mutuo fue un momento decisivo. La barrera entre respeto y amor se desvanecía lentamente, reemplazada por una intimidad emocional que ambos habían construido con paciencia y cuidado. La relación que había empezado en obligación ahora se transformaba en una elección consciente, basada en la comprensión mutua y el afecto genuino. Con la llegada del otoño, Elena y Tahan compartieron más momentos de cercanía. Juntos preparaban alimentos, recolectaban leña y caminaban por los senderos del desierto. Pero ahora cada actividad cotidiana estaba impregnada de significado emocional. Elena comenzó a notar la forma en que Tahan la miraba mientras hablaba, cómo se inclinaba para escucharla, cómo su sonrisa aparecía sin esfuerzo cuando ella contaba alguna anécdota o lograba aprender algo nuevo de la vida apache. Todo esto reforzaba la sensación de que su unión era auténtica, construida no por necesidad, sino por elección y amor. Elena también comenzó a reconocer en sí misma un cambio profundo. Su miedo inicial y la sensación de pérdida que acompañaba a su llegada se habían transformado en confianza y seguridad. Comprendió que amar a Tahan no significaba renunciar a su identidad, sino integrarse a un mundo diferente sin perderse. Su amor era consciente y profundo, basado en la aceptación mutua, la paciencia y la ternura compartida. Un día, mientras paseaban por una colina cercana, Tahan la tomó suavemente de la mano y la miró a los ojos. «Elena», dijo con voz grave y suave, «he aprendido que el amor no se impone ni se fuerza. Se cultiva con cuidado, respeto y tiempo. Lo que siento por ti es eso. Un amor que crece cada día, porque te conozco y te respeto». Elena sintió cómo su corazón se aceleraba. Por primera vez, permitió que sus emociones fluyeran sin miedo. Se acercó a él y apoyó su cabeza suavemente sobre su hombro, dejando que el calor y la presencia de Tahan le transmitieran seguridad y ternura. Fue un momento de intimidad pura. No se trataba solo de contacto físico, sino de la unión de sus almas, de la aceptación completa del otro y del reconocimiento del afecto que habían construido.
Las noches en la cabaña comenzaron a ser momentos de cercanía compartida. No se trataba de pasión inmediata, sino de confianza y ternura. Abrazos silenciosos, conversaciones al oído, risas compartidas, y la sensación constante de que podían depender el uno del otro sin miedo. Elena aprendió a confiar plenamente en Tahan, y él en ella, creando un espacio seguro donde ambos podían expresar sus emociones más profundas. Finalmente, la comunidad también reconoció el cambio. Lo que al principio había sido un matrimonio impuesto, observado con curiosidad y cierto escepticismo, se transformó en un ejemplo de amor basado en respeto y afecto mutuo. Los ancianos de la tribu y los vecinos comenzaron a notar la conexión genuina entre Elena y Tahan, como cada gesto y mirada hablaba de comprensión y cariño verdadero. Esto reforzó la sensación de que su unión no solo era aceptada, sino celebrada. Con el tiempo, Elena y Tahan alcanzaron un nivel de intimidad emocional que consolidó su amor. Comprendieron que el amor verdadero no surge de la obligación, sino de la paciencia, la comprensión y el cuidado mutuo. Cada día compartido, cada gesto de ternura, cada silencio comprendido fortalecía el vínculo entre ellos, transformando la relación en una verdadera unión de almas. La joven que llegó a la aldea con miedo y dudas se había convertido en una mujer segura, consciente de sí misma, capaz de amar y ser amada. Tahan, por su parte, encontró en Elena una compañera digna de respeto y afecto, alguien que enriquecía su vida con su curiosidad, ternura y disposición a aprender. Juntos, habían logrado transformar un matrimonio impuesto en una historia de amor profundo, construida con respeto, paciencia y comprensión. El amor florecido entre Elena y Tahan no era un amor instantáneo ni impulsivo, sino un sentimiento sólido y maduro, nacido del respeto, la ternura y la confianza compartida. Era la culminación de un viaje que comenzó con miedo y obligación, pasó por el descubrimiento y la intimidad emocional, y finalmente, llegó a la elección consciente del corazón. La unión de sus almas se convirtió en un ejemplo de cómo el respeto, la paciencia y la ternura pueden transformar incluso las circunstancias más difíciles en una historia de amor auténtica y duradera.